Hola a todos. Hoy tenemos el placer de recibir en zona mixta a un gran redactor y editor de Movistar Deportes, Movistar Plus, Juan Carlos Moreno. Encantado de tenerlo aquí. Buenas tardes, igualmente, un placer. Juan Carlos ha trabajado en grandes proyectos durante su larga carrera detrás de las cámaras. El día después, Noche de Champions o Clubes han sido algunos de los proyectos en los que ha participado en el tema de su organización y tal. Si nos quieres contar un poco más de primera mano cómo empezaste en este mundillo y cómo te has ido abriendo puertas a nuevos proyectos. Yo empecé mi carrera profesional en Canal Plus en 1995. Empecé en la empresa en el centro de asistencia telefónica, en un área que no tenía nada que ver con el periodismo. Eh, la parte administrativa de la empresa, digamos. Y desde ahí tuve la oportunidad de poder entrar en la puesta en marcha del servicio de teletexto de Canal Plus. Después del teletexto de Canal Plus, la empresa decidió crear el portal de contenidos plus.es en el año 2000. Y a partir de ahí, pues pude entrar en la redacción de deportes. Hablamos del año enero 2003 hasta ahora, o sea que llevo pues los últimos 18, casi 19 años en la redacción de deportes. Primero Canal Plus, ahora Movistar Plus. Perfecto. Bueno, una vez dicho esto, nos gustaría saber cómo es el día a día de un editor de retransmisión de una potencia tan grande como lo es Movistar Plus. ¿Qué nos podrías decir sobre ello? Vale, efectivamente, mi desempeño actual es el de editor de las retransmisiones de Liga Endesa. Os explico. Semanalmente, Movistar Plus personaliza 2 partidos de la Liga Endesa. Cuando hablo de personalizar es que los contenidos son mucho más potentes que el resto. Es decir, damos toda la jornada, pero mientras que en la mayoría de partidos es una señal, digamos, sencilla, en los partidos que van personalizados pues hay mayor número de cámaras, los narradores y comentaristas se desplazan in situ a la ciudad. Por delante del partido solemos tener una previa de entre 15 y 30 minutos, depende de la importancia del partido, con lo cual en ese tiempo de previa pues tenemos que generar contenidos, es decir, no pueden estar los 2 narradores, normalmente Fran Fermoso, Lalo Alzueta, Amaya Valdemoro, Anthony Daimiel, Germán Gabriel, no pueden estar media hora hablando a pantalla, sino que si hablan en este caso de baloncesto de Liga Endesa, pues todo ese tipo de comentarios van apoyados por imágenes, por vídeos, por grafismos, por entrevistas que podemos haber preparado entre semana. Entonces, si queréis que hablemos de un caso concreto, de un partido concreto, pues os puedo dar con más detalle lo que hicimos para esa fecha concreta, por ejemplo. Perfecto, sí, la que tú quieras. Bueno, pues hablamos por ejemplo, de algunas jornadas más atrás, de la jornada 25. El día domingo 2 de abril a las 13 horas se disputó un Tenerife-Barça. Sí. Vale, entonces, para una previa de unos 20-25 minutos, lo que preparamos fue 2 secuencias que le llamamos líberos. Son 2 secuencias donde Lucio Angulo analiza aspectos tácticos del juego. Un líbero de un equipo y un segundo líbero del rival. Preparamos también unas colas del partido de ida, del partido disputado en Barcelona, Barça-Tenerife, que había sido en la jornada 5, pues preparamos unas colas de 1 minuto para recordar quiénes habían sido pues, los jugadores más destacados de aquel partido, que fueron la Provítola por parte del Barça, Sasu Salin por parte del Tenerife. En las previas también preparamos
lo que son lo que llamamos ARs, o bueno, sería un pantallazo con datos estadísticos sobre un determinado jugador o conceptos generales del equipo. En este caso, hicimos dos, uno de Marceliño Huertas sobre Tenerife, para destacar que el jugador llegaba en forma después de haber destacado en los últimos 3 partidos anteriores, y por parte del Barça hicimos una R donde destacamos aspectos tácticos de la pareja Mike Toby y Sertak Sanli. ¿Qué más preparamos? Pues apoyamos ese AR con colas de Marceliño por un lado, con colas de Sasu Salin, con colas de Gio Sermadini, y por la parte del Barça apoyamos con colas de juego de Toby y Sanli. Y luego preparamos un VTR, una mini entrevista con una entrevista que habíamos hecho por videollamada con Abromaitis, de 1 minuto 15, y recordamos la actuación de Marceliño Huertas la semana anterior en el Derbi Canario, donde había hecho también un partido destacado. Sí, o sea, poner Eso un poco a la audiencia en pues ver cómo llegan los jugadores, cómo se plantea el partido, ¿no? Perfecto. Eso es. Claro, y lo hacéis con las estadísticas, etcétera, para que sea más dinámico y que así Claro, la gente se quede entretenida, enganchada. Claro, combinamos aspectos gráficos con imagen de juego, con algunos totales, algunas entrevistas que hemos hecho durante la semana, y se acompaña con las entrevistas que in situ hace el inalámbrico que viaja a ese partido. Pues una mini entrevista prepartido con el entrenador de un equipo, en este caso fue Chus Vidorreta, y una entrevista prepartido, 2-3 preguntas con Jessica Vicius. Luego, a lo largo del partido, también preparamos algunas cosas que podemos soltar, depende cómo vaya el partido, que es lo que llamamos flashbacks, que son pequeñas piezas, pequeños recordatorios de cosas, de aspectos que han ocurrido en el pasado. Pues, por ejemplo, en este caso, como jugaban Tenerife y Barça, y Leandro Bolmaro, jugador argentino, ahora está en Tenerife, bueno, pues preparamos una colita de 45 segundos, pues viendo a Bolmaro jugar con la camiseta del Barça hace años. Y también preparamos un flashback, una colita de 45 segundos con imágenes antiguas o vintage de Marceliño Huertas como jugador del Barça, recordando el número de partidos que ha jugado en Liga Endesa con el Barça, los títulos que ganó, y bueno, pues una canasta mítica que metió en un playoff, en una final contra el Madrid, que la metió casi desde medio del campo, que era muy, muy visual. Y luego lo que hacemos también en los intermedios, que suele haber una pausa, antes de que se reanude el partido, otra vez los jugadores vuelven a calentar, de nuevo vuelve a haber un tiempo que podemos rellenar con algo de contenido, y entonces muchas veces lo que hacemos es recordar eventos que la semana siguiente se van a emitir en Movistar Plus. Si puede ser de básquet, mucho mejor. Es decir, pues a lo mejor lo que hacemos es recordar, o sea, emitir una promo de los próximos partidos de NBA que va a haber pues ese fin de semana o al inicio de la semana siguiente. Sí. Claro, y todos esos vídeos y datos, supongo que lo tendréis archivado, o sea, un archivo súper complejo para el día que tengáis un partido en concreto, ser rápido la búsqueda de esos vídeos, de esas fotos. A ver, cualquier televisión, bueno, yo hablo en el caso de Canal Plus, desde el primer día que se puso en marcha el canal, primero Canal Plus, ahora Movistar Plus, hay un departamento de documentación, es decir, hay una serie de compañeros distribuidos también por deportes, por grupos de trabajo, que se encargan de archivar primero de origen, pues primero ellos lo que hacen es archivar todos los partidos de todas las jornadas que se disputan. Cuando tenemos derechos, es decir, ahora que la empresa tiene derechos de Liga Endesa, digamos que es un producto con el que sí podemos
contar en cualquier momento. Si al año que viene, pongo el ejemplo, si al año que viene los derechos ya no los tuviera, esas señales no llegarían, con lo cual no archivaríamos esos materiales, ¿vale? Sí. Entonces, todas aquellas temporadas en las que tenemos derechos en este caso, de la Liga Endesa, pues hay varios documentalistas que van archivando a lo largo de la semana lo que ha ocurrido el fin de semana, es decir, los partidos del fin de semana, ellos van minutando lo más importante para luego la semana siguiente o puede ser dentro de años. Es decir, para recuperar las imágenes de Marceliño Huertas en el año 2011, pues a lo mejor esas imágenes no se han pedido en los últimos 10 años, por ejemplo, pero Sí. están ahí guardadas. Esa es la ventaja. Perfecto. Además, se archivan, pues por ejemplo, si entre semana se graba una entrevista con un determinado jugador, pues como estamos haciendo ahora nosotros, pero yo en lugar de hablar con vosotros, hago una entrevista por videollamada con Abromaitis de Tenerife. Pues ese bruto de la entrevista también se archiva. Si la entrevista dura 5 minutos, se archiva, aunque yo luego solamente vaya a sacar 1 minuto en emisión. Vale. Yo pasando un poco a otro tema, imagino que durante todos estos años habrás compartido plató con muchos profesionales de este mundo del periodismo y nos gustaría saber quién es para ti el compañero que hayas tenido, que la has visto más implicado en el proyecto, que mejor se preparaba a la hora de la retransmisión. A ver, no puedo destacar a nadie en concreto porque cualquier compañero, más conocido, menos conocido, de un deporte más mediático, más seguido, como el de uno menos seguido, el proceso se prepara el partido a conciencia. Quiero decir, si hablamos de rugby, puedo poner como ejemplo mi compañero Edu Tellez, aunque el rugby no tenga tanto seguimiento como el fútbol, Adolfo Barbero, por ejemplo, el procedimiento de ambos es el mismo. Ellos se preparan el partido de la misma manera, o sea, se empapan pues de los equipos que conforman esa retransmisión, más el bagaje que tiene él como especialista de ese deporte. O sea, no podría destacar a uno en concreto porque todos mis compañeros, en el caso, los que son narradores y narran partidos como los que presentan un programa en plató, se lo preparan igualmente. Es decir, partimos de la base de que todos somos profesionales y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Luego tú puedes tener, como espectador o incluso como compañero, puedes tener más gusto, o sea, te puede gustar más el estilo de uno u otro, pero la fase previa, la preparación, no puedo destacar a uno por encima de otro. Si queréis, os puedo ir dando ejemplos en diferentes deportes, pues gente que lo hace muy bien. Me dejaría gente fuera, pero bueno, no tengo problema. Bueno, ahí ya Vale, como tú quieras. como tú quieras, sí. Bueno, pues en fútbol, por ejemplo, que es el deporte más conocido, pues claro, el compañero que más años ha estado con nosotros, que fue jefe de deportes, ha sido Carlos Martínez. Quizás sea el más conocido. Con Carlos Martínez, evidentemente, formó una dupla durante muchos años Michael Robinson, que además fue jefe directo mío en la etapa en una etapa del día después. Pues claro, el sello de Michael en la redacción, pues fue muy importante porque impuso un estilo, una manera de hacer televisión que era novedosa en España y que ha calado en muchos de nosotros. Pero en fútbol, pues hay más gente que luego ha venido detrás, Adolfo Barbero, Julio Maldonado, Maldini, Raúl Benito. Pero luego si saltamos a baloncesto, pues en baloncesto pues os puedo decir pues que Anthony Daimiel, Fran Fermoso, David Carnicero, los años que ha estado. Pero en rugby pues tenemos a Edu Tellez,
En tenis tenemos a Mielgo, tenemos a Enrique Pastor. En fin, en segunda división está la dupla también formada durante muchos años por Sergio Sánchez y Juanma de la Casa, más Raúl Ruiz, luego con la entrada del Cuervo López y Snyder, en fin. Quiero deciros que si vamos entrando en cada deporte, puedo deciros, pues, grandes compañeros con los que he ido trabajando, bien temporadas completas o bien en partes de la temporada, porque aunque yo ahora soy editor de Liga Endesa, la Liga Endesa acabará el 25 de junio, 27 de junio. Hasta el periodo de vacaciones, no es que estemos de brazos cruzados, sino que nos reciclamos a otro deporte o a otra actividad en la que echar una mano. Lo normal es que en esa época, por la parte de temporada que es que pasemos a tenis. Entonces, pues digamos que echemos una mano ahí en esa parte. No como editor, sino como un redactor normal, que haga vídeos o que prepare colas o que prepare estadísticas para luego encargar grafismos, o que bucee en el archivo con un compañero de documentación para ver qué podemos sacar antiguo que pueda ser interesante. Sí. Bueno, antes de seguir con el tema actual, de lo que te encargas en la actualidad, nos gustaría remontarnos unos años atrás, un poco en la posición en la que estamos nosotros. En el 1992 te licenciaste en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, en la que estamos estudiando nosotros. Sí. Sí. Nos gustaría preguntarte un poco cómo fue tu paso por la universidad en el tema del periodismo, tal. Si piensas que se le debería dar más peso en una carrera que la finalidad es tan práctica, si se le debería dar más peso a la parte práctica que a la teórica. Y si piensas que el periodismo joven debe ser el más gamberro, el que se debe saltar más las normas para conseguir estar ahí al pie de la noticia. Vale, vamos por partes. 1992, que fue el año en el que acabé, y los 5 anteriores, que fueron los que desarrollé, los años que estudié la carrera. Yo en aquella época, no sé cómo será ahora el ciclo, es decir, no sé cómo será vuestra actividad, os hablo de entonces. Entonces teníamos muy poca práctica. O sea, la práctica tenía que ver un poco con lo que tú por fuera te buscaras. Es decir, para que os hagáis una idea, yo en la facultad vi un estudio de radio, vi las instalaciones, pero no hice ninguna práctica en ese set de radio. Televisión, nada. Ordenadores, sí tocamos en alguna asignatura, las últimas, pero muy poca cosa. Entonces, mi primer contacto con medios fue o bien por los trabajos que nos fueron mandando, donde veías un poco cómo funcionaban las distintas redacciones, o por prácticas que yo por mi cuenta me busqué, bien en emisoras locales, radio, o bien también en algún periódico de difusión gratuita que también hice algo. Televisión no la toqué, vamos, hasta que entré profesionalmente en Canal Plus. Eso por un lado, si queréis luego profundizamos más. Y la parte del gamberrismo, de esa parte un poco de ser más arriesgado, saltarse las normas. A ver, yo creo que en esta profesión, pero también se podría decir a cualquier otra, lo importante es tener iniciativa. O sea, me da igual que seas redactor, que seas abogado, que seas médico. Es decir, cuando hablo de iniciativa se trata de tratar de ser lo mejor cada día o de ser
inconformista de querer buscar, de querer aprender, de investigar. Vale, eso desde mi punto de vista para cualquier profesión. En el caso periodistas, que sería nuestro campo, evidentemente está claro que tienes que tener iniciativa, tienes que echarle morro, pero a ver, tampoco puedes hacer cosas ilegales para que nos entendamos. Es decir, si hablamos de deporte, si cualquiera de vosotros os dan la oportunidad como becarios, me da igual en una empresa grande o en una empresa pequeña, y te mandan a hacer una cobertura, si vienes a la Asamblea de Madrid, lo que no puedes hacer es saltarte la valla, porque hayas visto a Ayuso, que está en un corrillo y está teniendo una conversación que puede ser muy interesante. ¿Vale? Si te saltan la valla y nadie te pilla y consigues una foto o una conversación grabada, igual tu jefe te lo aplaude, pero igual te metes en un problema porque estás haciendo algo ilegal. Es decir, para entrar en ese edificio en concreto hay un protocolo, hay una acreditación, hay unos profesionales que ejercen su trabajo con responsabilidad, con profesionalidad, y entonces no puede llegar cualquiera, me da igual que sea más joven o menos joven, y saltar de las normas, infringirlas, con tal de conseguir un hecho noticioso. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Hay un límite, o sea, echarle morro, tener iniciativa, ser perseverante, insistir con una persona para que te conceda la entrevista, o sea, darle muchas vueltas no es lo mismo que infringir las reglas y ser ilegal. Claro que hay que seguir teniendo ética y hay que ser moral, o sea, no hay que pasar ciertas barreras. Eso es. Que ya volviendo a la actualidad un poco, una duda que nos ha surgido es si a la hora de elaborar los programas o como habías dicho de las previas cuando estáis pensando de cómo lo vais a llevar a cabo, etcétera, si Sí. tenéis como unas pautas que debéis seguir o alguien que os revisa lo que vais a hacer, o cuando has dicho que estás de redactor, por ejemplo, cuando vas al tenis, cosas así, si en esos casos tienes a alguien que revise lo que tú escribes o todo lo que haces y te dice lo que puedes hacer y lo que no, ¿tienes unas pautas? ¿O tienes plena libertad para hacer lo que quieres? ¿Qué nos puedes contar sobre Vale. eso? Vale, digamos que hay un escalafón, es decir, el editor está, digamos, como responsable del trabajo de los redactores que forman parte de ese grupo en concreto. Entonces, normalmente se revisa todo, se revisan los montajes más que nada porque se pueden escapar detalles. Entonces, yo en mi caso ahora lo que hago siempre es revisar el trabajo de mis compañeros, pero no tanto por fiscalizarlo o por decir esto no. O sea, confío plenamente en ellos porque, o sea, ya tenemos una trayectoria, ya son muchos años y digamos que hay confianza plena. Entonces es sobre todo por evitar que haya errores, pero sí que se revisan. Lógicamente el editor de cada programa o de cada retransmisión hace un poco esa tarea de reparto de las tareas con ese pequeño grupo de redactores o realizadores que también nos ayudan y de revisarlo para que no haya errores. Vale. Bueno, pues... Igual que se revisan también, que es muy importante en televisión, las duraciones. O sea, si hablamos de montar unas colas de 45 segundos, pues mi compañero no puede montar 2 minutos, porque nos vamos a alargar, nos vamos a alargar, nos vamos a alargar, nos vamos a alargar y al final no va a poder entrar todo. O sea, se trata de hacer pequeñas piezas de puzzle para encajar en ese tiempo que tenemos. Otra pregunta que te queríamos hacer, que es algo que, bueno, lo llevamos pensando un tiempo y lo hemos llegado a hablar en clase algún día. Estamos viendo que algunas plataformas, algunos medios de comunicación
a la hora de hacer sus directos, están en vez de contratar a nuevos reporteros jóvenes que acaban de estudiar una carrera de periodismo, un máster, lo que sea, Sí. están prefiriendo traer exjugadores, ya sea el deporte en cuestión, exjugadores famosos que, aunque no tengan unos estudios previos de periodismo, igual al poder hablar de primera mano cómo se sienten esos jugadores antes del partido, cómo tienen que afrontar el partido ante X rival. No sé qué te parece eso, que estén como trayendo antes a exjugadores que a gente que realmente ha estudiado periodismo, que tiene una carrera previa. A ver, para nosotros, digamos, como profesionales o como futuros aspirantes a esa profesión, claro, tienes esa barrera, tienes esa competencia, pero no cabe duda que un exjugador, un exdeportista de cualquier modalidad ha estado in situ, o sea, ha participado, ha vivido eso. Entonces, a la hora de analizar por adelantado el partido como a posteriori, sobre el papel tiene ya mucha más ventaja que cualquiera de nosotros. Otra cosa es que luego no tenga el manejo del lenguaje, la presencia en pantalla, etcétera. Pero lo que aporta es muy importante. ¿Cuál sería la clave? Pues yo creo que lo suyo sería que hubiera un equilibrio entre profesionales, entre gente formada y gente especialista en deportes. Hay algunas cadenas que, bueno, pues a lo mejor por utilizar ese formato de tertulia y de buscar un poco, pues, el grito, la polémica, el entretenimiento, pues está formada esa tertulia mayoritariamente por exjugadores o incluso por periodistas de trayectoria que no destacan por su objetividad, sino que destacan más por la polémica, por el grito, por la provocación que hacen y que para determinados espectadores le puede gustar. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, continuando un poco, nos gustaría hablar de bueno, un pasado reciente, que es la época del COVID que sufrimos todos. Nos gustaría saber cómo se vivió allí a nivel, bueno, em, ¿cómo se dice? ¿En qué afectó y esas cosas? Pues a ver, el COVID lo que afectó, digamos, fue, digamos, el funcionamiento del ritmo general de la redacción. O sea, como para cualquiera de nosotros, es decir, como para cualquier persona del mundo, pues fue un parón en su actividad. De buenas a primeras, tuvimos que recluirnos en casa y tras algunas semanas donde hubo una cierta incertidumbre, donde se bajó la producción, donde se interrumpieron las competiciones incluso, luego progresivamente fuimos poniendo en marcha el proceso y con una combinación de gente que iba a la tele y gran mayoría que estábamos en casa, fuimos sacando adelante los diferentes programas, retransmisiones y también haciendo nevera para empaquetar muchos documentales que se pudieron hacer en esa época. Si queréis que vayamos y seamos un poco más precisos, puedo decíroslo. Sí, por mí bien. Bueno, pues por ejemplo, en mi caso concreto, marzo de 2020, cuando estalla el COVID, ¿cómo cambia de una semana para otra el funcionamiento nuestro? Vale,
Pues yo en esa época formaba parte del equipo de básquet de Elegidos, ¿vale? Igual que antes habéis hablado de que participé en Clubers, bueno, pues Clubers se quitó de emisión, se le dio una vuelta y se puso en antena otro programa durante años, que era Elegidos, programa que presentaba David Carnicero, y los martes, que era un repaso, análisis de cómo había transcurrido la última jornada de Liga Endesa. Y bueno, hablábamos un poco también de refilón de lo que iba a haber el fin de semana próximo, aunque era martes. Repaso de la jornada, soltábamos algún vídeo reportajeado, alguna entrevista. Entonces, de repente, pues claro, no podemos ir a la redacción porque no lo aconsejan. Entonces, las únicas personas que van son realmente los que tienen que salir en pantalla, los que van al plató, en este caso David, más Amaya, más Lucio, más Itafa Sabané, que entonces estaba con nosotros, más el realizador que tiene que pinchar las diferentes cámaras para que el programa salga en antena, porque el editor de aquel programa incluso hacía el trabajo desde casa, es decir, repartía las diferentes tareas que teníamos que hacer. Es decir, si había que montar colas, pues se montaban desde casa, perdón. ¿Por qué? Porque la empresa, desde entonces, nos permitió que pudiéramos acceder de manera remota a los equipos que tenemos en Tres Cantos. Entonces, yo ahora mismo puedo acceder a un equipo que está instalado en Tres Cantos para editar imágenes. Es decir, yo el Avid no lo tengo aquí en casa. Me conecto desde casa a los ordenadores que están en Tres Cantos y entonces puedo montar desde casa con normalidad. Si tuviera que narrar, como ocurrió entonces, o montar un vídeo, había algunos redactores que en su casa tenían un micrófono para no tener que ir físicamente en Tres Cantos y meternos en los locutorios donde podía haber contagios. Entonces, las piezas se montaban desde casa, se locutaban desde casa, se montaban desde casa. La factura no era tan correcta, tan atractiva como normalmente, digamos, es decir, que la calidad bajó un poquito porque el nivel técnico que teníamos, las posibilidades que teníamos eran peores, eran más cutres para entendernos, pero se fue sacando progresivamente el trabajo. Sí, claro. Tuviste que adaptar tanto contenidos como el formato de grabación y tal. Se hizo mucha entrevista telefónica, es decir, pues no sé, yo recuerdo en aquella época para Elegidos, pues hice un reportaje sobre el Alba Berlín. El Alba Berlín, el equipo de básquet alemán, entonces estaba entrenado por Aito García Reneses. Entonces, en Alba Berlín hay un pequeño núcleo formado por españoles. Estaba Aito, estaba su segundo, que también era español. Estaba el director deportivo, Aymar, que también había estado con él aquí en Gran Canaria. Estaba Jason Granger, que estuvo aquí en España, en Baskonia, que se ha ido para allá esa temporada. Y había algún jugador más que había jugado aquí en España. Entonces, todas esas grabaciones de diferentes entrevistas de gente que participó en el report, las hicimos por videollamada. En otra circunstancia, en otra época, pues seguramente que yo hubiera podido desplazarme a Berlín junto con un operador de cámara y todo eso lo hubiésemos grabado allí. Habríamos aprovechado para grabar eso más algunas cosas más, porque lógicamente lo que se trata de hacer cuando se hace un viaje, si es más caro de lo habitual, digamos que venir con la mochila llena para rentabilizar ese viaje. Claro. Eso fuera de España, pero cuando estábamos en España,
Recuerdo pues también un reportaje que hicimos con Edgar Vicedo, que estaba en Estudiantes entonces. Pues la entrevista con Edgar Vicedo pues se hizo por videollamada. Yo estaba aquí en Madrid y él estaba también en Madrid. En circunstancias normales, la entrevista la habríamos hecho pues en el Magariños o en el Wizzing. Claro, pero tuvo que ser online. Claro. Los equipos tampoco se arriesgaban a poner en contacto a los jugadores con la prensa. Incluso en los partidos, si recordáis, tanto en las previas de cualquier deporte, hablo de fútbol o de baloncesto, se ponía al jugador pues detrás del típico mural este con patrocinadores y no había un redactor, sino que era un micrófono, Micrófono, sí. una pértiga que se le alargaba y el jugador se contestaba y no había contacto físico con los periodistas. Sí. Y bueno, ya para ir terminando, una de las últimas cosas que queríamos decirte era qué ideas de futuro tenéis como, bueno, como medio deportivo de comunicación o bueno, tú personalmente como profesional en la materia, lo que digo, ¿qué planes de futuro tenéis? Bueno, el principal plan de futuro es, por supuesto, mantener el trabajo. Eso es lo más importante. El futuro depende de cuál sea, digamos, de cuál sea el objetivo de la empresa. Quiero decir, en mi caso concreto, yo estoy ahora muy a gusto. Llevo 4 temporadas con baloncesto, Liga Endesa, primero como redactor, ahora como editor. Estaría encantado de continuar por los siglos de los siglos porque el baloncesto, a diferencia del fútbol, aunque sea también deporte profesional, el trato con los jugadores, el trato con los clubes, el trato con los entrenadores es más cercano. Cada uno estando en su papel, pero el trato, el acceso es mucho más cercano. En fútbol es mucho más complicado. Los jugadores pues están más endiosados y es más complicado hacer cosas con ellos. Entonces, también depende de cómo es el tema de los derechos televisivos. Es decir, si mi empresa tiene derechos de Liga Endesa, creo que hasta el final de la temporada próxima, pues lo normal es que yo siga desempeñando esa tarea hasta que tengamos derechos. En el momento en el que desaparezcan, pues mi empresa me recolocará en otro apartado. Ya veremos qué es lo que queda y lo que puedo elegir, si es que puedo elegir. A lo mejor no tengo la posibilidad de elegir y me dicen, pues ya no tenemos derechos de baloncesto, ya no puedes ser editor ni redactor, ni puedes reportajear cosas de Liga Endesa, ahora tienes que hacer otra vez fútbol de segunda división. Pues con la mayor humildad del mundo y con la mayor profesionalidad, pues trataría de hacerlo lo mejor posible, como he estado haciendo todos estos años. Vale, muchas gracias. Pues yo creo que, bueno, si quieres contar alguna cosilla más, una entrevista a un jugador que haya sido tu ídolo o lo que sea, que te haya hecho ilusión, o alguna cosilla que nos quieras contar antes de terminar. A ver, yo recuerdo con especial cariño dentro de la etapa del día después, como os decía antes, haber trabajado con Michael Robinson por su singularidad, por su sentido del humor, que no estaba exento de exigencia, pero digamos que inventó una forma de tratar, al menos aquí en España, inventó una forma de tratar el deporte que se ha extendido con el paso de los años a otros deportes, tanto en Canal Plus, Movistar Plus, como a otras cadenas. Es decir, aquella apuesta que en los 90 empezó a hacer el día después de ir a un campo y fijarte en cosas donde nadie se fija,
se ha ido haciendo progresivamente en otros deportes. Es decir, ahora, si vamos al programa Generación NBA, pues Iñaki Cano tiene una sección que se llama El Mirón. El Mirón. El Mirón no deja de ser una versión en básquet de lo que era, o lo que sigue siendo en el día después, lo que el ojo no ve. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos retransmisiones de tenis, pues también se suelen hacer vídeos, a lo mejor simpáticos, que tienen que ver pues con ese tipo de cosas, ¿no? Pues con indumentarias, con peinados, con gorros llamativos o simpáticos que la gente lleva en la grada y que acompañan, que le dan otro punto de vista a la retransmisión. Es decir, que no sea todo tan sesudo, análisis táctico, deportivo, sino que también haya un poco de humor. Entonces, desde ese punto de vista, pues compartir tiempo con Michael Robinson, pues a mí a nivel personal me sirvió de mucho. En cuanto a entrevistas que recuerde, pues recuerdo especialmente un reportaje que hicimos también para el día después, un derbi italiano entre el Inter de Milán y el Milan. La etapa en la que Mourinho era el entrenador del Inter y en la que todavía, digamos, la liga italiana era muy potente. Luego, con el paso de los años, ha bajado. Entonces, bueno, pues era mi primera salida internacional y lo recuerdo con especial cariño. Y luego también una sección que yo me encargué de coordinar y de poner en marcha y de hacer casi todas las grabaciones, que fue Se Busca Reportero en el día después. Era una sección donde invitábamos a personajes conocidos de diferentes disciplinas, actores, presentadores de televisión, cocineros, humoristas, músicos, a que ejercieran como redactores del programa por un día. Entonces, pues por ejemplo, grabamos con gente como Kiko Veneno, aficionado del Betis, Leiva, Olangui, aficionados del Atlético de Madrid, Chenoa, aficionada del Barça, Cristina Pedroche, aficionada del Rayo Vallecano, Antonio de la Torre, aficionado del Málaga, Javi Gutiérrez, aficionado del Racing de Ferrol. Vale, entonces, ¿qué hacíamos? Sabíamos que todo ese tipo de personajes tenían una simpatía o eran aficionados, hinchas de un determinado equipo. Lo que hacíamos era acreditarlos como un miembro más del equipo. Bajábamos al campo, a pie de campo, y formábamos un equipo de 3. Un operador de cámara, el famoso, y en este caso, el redactor del día después. Podía ser yo, podía ser otro compañero. Lo que hacíamos era retratar la jornada de ese personaje, de ese Javi Gutiérrez, de ese Antonio de la Torre, como redactor del día después por un día. Entonces, dándole una determinada identidad a esa jornada. Lógicamente, le invitábamos a que fueran haciendo cosas, es decir, un poco el redactor ejercía como improvisado director de cine, para que me entendáis, pero al final todo también fluía por lo que estaba pasando en el campo, es decir, si su equipo fallaba una ocasión y el resultado estaba ajustado, pues lo vivía con intensidad. Si su equipo marcaba un gol, pues pegaba un grito y lo celebraba dando saltos. O sea, conocíamos un poco otra parte, otra faceta del famoso, llevándolo a un campo y a una posición donde normalmente nadie tiene la oportunidad de estar. Es complicado poder estar a escasos metro y medio de donde los jugadores están marcando el gol, que es detrás de la portería. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado este rato. Nos ha servido de mucho, la verdad. Son dudas que yo creo que para gente como nosotros que nos estamos metiendo en este mundillo del periodismo, pues tienes esas dudas de cómo se organiza no sé qué, Sí. durante COVID, cómo se adaptaron, tal. Y bueno, yo creo que nos las has respondido muy bien. Agradecerte, somos 3 aquí, pero somos 6 en el grupo al final, y agradecerte de parte de todos que hayas estado con nosotros. Y que bueno, que estás invitado para cuando quieras, a cualquier proyecto que tengamos o lo que quieras. Sin problema. Cualquier cosa que os pueda ayudar, me llamáis y
y bueno, lo vemos si os puedo ayudar. Os puedo facilitar el contacto de alguna otra persona. Yo lo que os diría, estáis en primero de carrera, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, pues yo lo que os diría, no es el consejo del abuelo Cebolleta, pero sí es una sugerencia, recomendación, porque yo he pasado por donde estáis vosotros y lo ves como muy lejano poder llegar. Lo que os diría es que tengáis iniciativa, o sea, que no os cortéis, que seáis inquietos, que si tienes un determinado nivel de inglés, pues aspires a tener un nivel prácticamente como si fueras bilingüe, porque cuando llegas a una redacción te van a pedir que subtitules totales de LeBron James. Y entonces vuestro nivel de inglés ahora mismo es incluso superior que el mío. Pero eso no significa que te conformes con lo que tienes. Si te gusta una cosa, que trates de especializarte todo lo que puedas en ella, que sepas de ella todo lo que puedas, pero que tengas también una visión general de todo, no solamente de lo que más te gusta. Es decir, si te gusta el deporte, que solamente sepas de deporte, sino que sepas de cultura general, porque te pueden dar la oportunidad en otra cosa que en un principio no te llama la atención o de la que no eres especialista, pero de la que te vas a tener que hacer especialista, porque a lo mejor esa es tu puerta de entrada para poder luego optar a lo que realmente te gusta. Es decir, imagínate que tú puedes conseguir, cualquiera de vosotros conseguís una práctica pues en un periódico digital haciendo información local, me lo invento, o información de tribunales. Pues a lo mejor dices, madre mía, si yo no tengo ni idea de esto, vale, solamente tienes las herramientas, tienes un poco la teoría, sabes, tienes conocimientos de redacción, no pasa nada, trata de hacerlo lo mejor posible en ese área para que te conozcan y que te puedan dar la oportunidad de otra cosa en la que a lo mejor controles más, como puede ser deporte, que es lo que a lo mejor muchos de vosotros soñáis, ¿no? Quiero decir que cuanto más completa sea tu formación, tu perfil, más abierto a cosas estás. Manejo de herramientas, ahora pues en los medios importante, programas de edición para montaje de vídeo, no solamente hablo de deporte, hablo de cualquier cosa, o sea, montar una pieza de un telediario, un segundito, montar una pieza de un telediario pues exige que lo tienes que montar con un programa de edición de vídeo. Hablar delante de una cámara, pues si tienes esa posibilidad de hacer algún cursillo y bueno, pues manejar esa soltura, pues también hacerlo. A lo mejor si te gusta el teatro y haces un poco de improvisación, pues también te puede ayudar para tener esa soltura. Cursos de doblaje o cursos de declamación para locutar, para tener un nivel de entonación importante que a lo mejor en la facultad no te lo dan, pues también puede ser interesante. Quiero decir, todo esto es dinero, está claro. Todos estos cursos existen y es dinero, pero también hay cursos gratuitos para, para jóvenes o talleres que se imparten en la facultad en los que pues, va un profesional y hay unas horas de práctica que te permiten un poco profundizar un poco en ese área. Esa es un poco la idea general, ¿sabes? O sea, que si queréis progresar, aparte de lo que hacéis en la carrera, pues como que seáis inquietos por vuestro lado, ¿vale? Para formaros como profesionales y también como personas. O sea, la facultad está muy guay, son unos años muy bonitos, pero se pueden aprovechar. Yo, de hecho, y ya con esto acabo, yo luego he tenido fortuna de poder dedicarme a lo que me gustaba, al periodismo deportivo que me gustaba en la facultad,
pero me arrepiento de no haber hecho más cosas en la facultad. Hice algunos de estos cursos que os digo, de fotografía, de edición de vídeo, que por entonces eran gratuitos, pero mi nivel de inglés, por ejemplo, lo podría haber mejorado a través de la Escuela Oficial de Idiomas, que no es muy cara, y no lo hice, y luego lo he echado de menos. Por ejemplo, manejo de herramientas, pues como os decía antes, en la universidad apenas tocamos máquinas, apenas tocamos ordenadores. Funcionábamos con el tipómetro, para que os hagáis una idea. Hacíamos lo que... El tipómetro es una anticualla para diseñar páginas de periódicos. O sea, ya se estaban diseñando con ordenadores, ya se estaban redactando los artículos sabiendo el número de líneas que te daba el jefe de sección de ese área. Y sin embargo, un poco nosotros funcionábamos en la facultad como si fueran los años 40, los años 50. Bueno, pues yo tendría quizás que haber sido un poco más curioso y haber buscado pues manejo de esas herramientas que ya estaban existiendo. Todo esto he tenido la oportunidad de hacerlo años más tarde, cuando ya llegué al Plus. Bueno, me ha ido bien, pero la conclusión es esa, es que tengáis ambición por mejorar, por aprender, por investigar, tanto en lo que os gusta como en cosas que creéis que van a ser necesarias para vuestro futuro. Perfecto, pues Muchas gracias. muchísimas gracias.